Y bueno, nada más para recordarles un poco en qué habíamos quedado ayer. Ya habíamos logrado que esta cosa medio funcione. Recordamos que estamos simulando un autómata celular que describe el flujo del tráfico vehicular. Entonces ya habíamos logrado crear gráficas que representan el flujo de estos vehículos. Por ejemplo, eh, ya con nuestro programa podíamos producir una imagen. Bueno, aquí ejecuto el Creo programa. que, creo que no No está estoy enfocando la compartiendo la pantalla. pantalla, sorry. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos algo como esto, donde tenemos representado el espacio y el tiempo. Y entonces podemos correr el programa y nos va a producir un archivo como este, que viene siendo lo mismo que este diagrama que ponen en el paper. Aquí lo que estoy haciendo es, en vez de representar por números cada uno de los vehículos con su velocidad, lo estoy representando con colores, siendo los colores más azules los que más velocidad tienen, mientras que los colores más oscuros, más negros, son los que tienen velocidad cero. Entonces, a partir de esta imagen, ya podemos empezar a notar cómo es que se generan ondas de tráfico que se propagan hacia atrás en la posición. Mientras que los autos avanzan hacia adelante, van dejando ondas de tráfico que se van propagando hacia atrás. Pero bueno, o sea, si lo que pudiera producir este modelo fuera solamente una medición así cualitativa, pues no sería tan útil porque, o sea, visualmente si la cosa queda bonita y todo, pero es más útil cuando podemos obtener alguna medición de este sistema. Entonces, vamos a ir al paper de Kai Nagel. Y bueno, aquí justo después primero describe el modelo con las reglas, define algunas cantidades que nosotros hemos utilizado como, por ejemplo, la densidad para llenar inicialmente la primera fila en el tiempo y entonces poder poner un número de autos por cada fila. Y luego se pasan a definir otras magnitudes, como por ejemplo la densidad medida durante un periodo de tiempo, o sea, promedio en el tiempo, o lo que aquí le llaman flujo, que el flujo no es nada más que las celdas sobre las cuales hay movimiento de vehículos. Por poner un ejemplo, si tenemos un vehículo que está aquí en un tiempo t y en un tiempo t más 1 se mueve hacia acá, esto quiere decir que en estas celdas que están aquí en medio hubo flujo. Y es otra cosa que se puede medir. Y bueno, ¿para qué hacen todo esto estos autores? Bueno, la idea básica es que ahora, con estas definiciones, uno puede medir el flujo según la densidad inicial de vehículos y ver qué es lo que pasa. Hasta aquí, ¿sí se entiende? Entonces, esas líneas que están ahí es el flujo. Estas líneas, Ajá. bueno, Las que son estas líneas, como punteadas. más bien son los autos. Los autos en cada instante de tiempo. Siempre es un poquito más claro si lo ves aquí en las figuras del paper. O sea, estamos modelando un sistema que representa el tráfico como un autómata celular que tiene condiciones periódicas, es decir, eh, aquí tenemos una lista que representa posiciones y que puede tener valores que van desde el 0 hasta el 5 o pueden no tener ningún valor. Entonces, el número de cada celda representa un auto con una cierta velocidad. Esto es un auto con una velocidad 4, esto es un auto con una velocidad 5,
Y bueno, por velocidad 4 me refiero a que en el siguiente paso va a avanzar 1, 2, 3, 4 casillas. Y el auto que estaba aquí va a quedar acá. Y como no había nada enfrente, resultó que aceleró. En ese sentido es lo que estoy mostrando aquí. O sea, estoy mostrando el mismo tipo de diagrama, solamente que ahora sí tenemos, en vez de números, tenemos puntos con un código de colores, donde cuanto más azul es el color, más velocidad tiene. Solamente eso, por ahora. Ok. Ok, entonces, bueno, esta gráfica la habíamos sacado ayer como una manera de mostrar rápida y visualmente cuál es el resultado que está produciendo nuestro programa. La idea de hoy va a ser tratar de, primero, lograr producir esta gráfica, pero dentro de matemática, y luego lograr además medir magnitudes físicas como el flujo y poder hacer experimentos de calcular el flujo con respecto a la densidad. Entonces, de nuevo, ¿hasta aquí hay dudas? Bueno, entonces, para medir el flujo, lo que vamos a necesitar es tener identificado dónde ocurre el movimiento de los vehículos. Entonces, o sea, necesitamos básicamente, se los voy a dibujar. Ok, entonces supongamos que tenemos aquí nuestro autómata celular. Y tenemos dos pasos en el tiempo. Digamos que este es el tiempo 0 y este puede ser el tiempo 1. Y entonces tenemos aquí celdas. En cada celda puede o no haber un auto. Ahora, supongamos que aquí había un auto con una cierta velocidad. A lo mejor vamos a decir que tenía velocidad 3. Y aquí había un auto con velocidad 2. Entonces, en el siguiente paso, este auto va a avanzar 1, 2, 3 casillas. Entonces nos va a quedar aquí y además como no encontrar nada enfrente, a lo mejor incluso sube su velocidad. Entonces aquí 1, 2, 3. El siguiente tiempo a lo mejor tiene velocidad 4 y este que tenía velocidad 2 avanza 1, 2 y a lo mejor aquí llega con velocidad 3. Ahora, cuando hablamos de flujo, lo que estamos hablando es medir todas estas casillas en las cuales hubo movimiento del vehículo. Entonces, básicamente, para medir el flujo, vamos a tener que crear otro vector que contenga la información de qué casillas van cambiando. Por ejemplo, aquí podríamos tener, lo voy a dibujar de este color, otra estructura de datos que nos almacene la información del flujo. Y de nuevo, esto sería el tiempo t igual a 0 y t igual a 1. Y entonces,
aquí pues podríamos agarrar como, como hermano gemelo del autómata celular original e ir marcando todas las casillas en las cuales hay movimiento de autos. Entonces nos quedaría algo así, más o menos. A ver cuántas me faltan. 2 más. Ok, entonces en el primer paso el flujo sería algo así. Y el flujo en el siguiente paso de tiempo, bueno, pues para obtener el flujo que habría aquí, habría que evolucionar esto durante una iteración más. ¿Y qué será? A lo mejor ya después de esta iteración vemos que esto avanza 1, 2, 3, 4. Bueno, como puede avanzar 4, va a reducir su velocidad y va a avanzar 3. Entonces, aquí a lo mejor va a llegar con la velocidad 3. Este de aquí va a avanzar 1, 2, 3. E incluso va a aumentar a lo mejor su velocidad y va a llegar aquí un 4. Y de nuevo, vemos que en todo esto, entre este paso y el siguiente, hubo un movimiento de este vehículo de aquí hasta acá. Es decir, hubo flujo aquí y aquí. O sea, básicamente en el siguiente paso hubo flujo en todas las casillas. Entonces, llenaríamos todas. Y bueno, una vez que ya hemos llenado bueno, la matriz que contabiliza el flujo, o sea, recuerden que esto es la matriz que que está representada en el código por CA History, creo. Y aquí podríamos decir que esto va a ser otra matriz que se va a llamar CA Flow. Y la cosa es que al final vamos a poder, o sea, supongamos que iteramos esto durante muchas generaciones, de manera que ya luego llegamos al final. Y una vez que hemos llegado al final, podemos calcular cuál fue el promedio de flujo durante cada generación. Por ejemplo, para el caso de solamente dos pasos en el tiempo, pues podríamos contabilizar el flujo como el promedio de cuántas veces contamos que en cada casilla hubo flujo. Por ejemplo, aquí sería una vez más dos, y como solo hubo dos tiempos, el promedio de veces de donde aparece el flujo es 1, aquí también 1, aquí también 1, aquí sería un medio, aquí sería un medio, 1, 1 y un medio. Y ¿hasta aquí hay dudas? No, no. Ok. ¿No hay problemas? No. Ah, perdón, el audio como que se me fue. ¿Qué dices, perdón? Lo último. Solo me quedé en un medio y dejé de escuchar. Ah, ok. Lo que estoy mostrando aquí es el promedio del flujo que ocurre durante toda la evolución del sistema. Ah, bueno, Y sí. esto que Bueno, tengo perdón. aquí es lo que corresponde en el paper a esta medición
el flujo dado por Q, ¿no? O sea, esto a fin de cuentas Ya, ya. va a ser Q. Bueno, solamente que para calcular este flujo también vamos a tener que promediar tanto en la posición como en el tiempo. Sí, sí, ya. Entonces, si eso ya queda claro, bueno, pues, ¿qué hacemos para implementar esta medición del flujo? Bueno, pues lo primero que habría que hacer sería vamos a crear aquí otro vector que contenga la información acerca del flujo. Esto sería un vector booleano, porque el flujo, si se dan cuenta, es o hubo flujo o no hubo flujo. Entonces, solamente puede tener dos valores, falso o verdadero. Es por eso que estoy definiendo aquí que el vector que va a almacenar la información del flujo va a ser un vector del tipo bool, que puede tener datos o bien verdaderos o bien falsos. Y bueno, aparte de un vector que nos represente el flujo, también vamos a necesitar, así de manera análoga a como habíamos hecho aquí, un vector que nos guarde la evolución del flujo durante el tiempo. Esto es casi lo mismo que lo que habíamos hecho cuando pusimos toda la historia del autómata celular, solamente que ahora estamos haciendo lo mismo, pero para el flujo. Y bueno, aquí se podrían preguntar, ¿cómo le hacemos, para ir calculando el flujo en cada, pues digamos, iteración, o sea, en cada paso de tiempo? Bueno, la idea está en que podemos medir el flujo justo cuando aplicamos el paso de mover todos los vehículos. Es decir, cuando estamos en este paso, en el que cada vehículo se avanza ve sitios, podemos aprovechar para contar dónde fueron esos sitios sobre los cuales avanzó un vehículo. Es decir, aquí podemos aprovechar para llenar el vector de flujo. De hecho, me estoy dando cuenta de que este código como que está muy poco comentado, entonces déjenme nomás que le hago algunos comentarios para que se pueda entender mejor. Esto es la clase que representa un autómata celular circular un autómata celular mejor vamos a poner con fronteras periódicas. Okay. Aquí voy a poner, esto es la sección donde se inicializan las variables. Estos son funciones privadas, es decir, funciones a las que solamente se puede acceder desde dentro de CircularCI. Y esto es la interfaz pública. Es decir, son las cosas que podemos hacer con el objeto CircularCI. Y bueno, ya aquí como hemos implementado estas funciones donde podemos describir cómo se comporta el autómata celular en la terminal, ya con más confianza puedo decir, pues estas que tenía aquí provisionalmente para mostrar cada paso del autómata celular, ya las puedo borrar y esto me va a simplificar un poquito.
el código. Aquí vamos a comentar esta función para describir qué es lo que hace. Por ejemplo, lo que hace esta función es calcula un color en función del valor numérico de una celda. Luego aquí podemos poner dibuja en un archivo PMP la matriz CA History. Aquí podemos poner qué es lo que hacen estas dos cosas. Por ejemplo, devuelve. Aquí vamos a poner esta función devuelve una referencia hacia la posición décima del autómata celular. ¿Qué más? Con fronteras periódicas. Y esta función hace lo mismo, pero accediendo a la matriz, perdón, al vector del autómata celular temporal. Vamos a comentar que esto calcula la distancia hacia el siguiente auto desde la posición dada por POS. Esto lo podemos escribir como función que nos dice si aplicar la regla de aleatorización o no. Aquí podemos comentar mueve los vehículos. Esto podría ser realiza un paso completo en la evolución del autómata celular. Ok, entonces ya como que el código quedó un poquito mejor comentado. Ya todo se ve un poquito mejor. Y bueno, ahora viene lo bueno, que es que ahora podemos calcular el flujo dentro de este sistema. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, tendremos que ir llenando estos valores de flujo dentro de la función que realiza el movimiento. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí. Y la idea básica es la siguiente. Ok. La idea básica va a ser que vamos a recorrer. Espérenme. Ok. Esto está mal. La actualización del flujo solo lo vamos a hacer si encontramos que la casilla no está vacía. Entonces, por eso lo voy a poner aquí. Ok, entonces la idea básica va a ser ir recorriendo desde J igual ahí, y aquí J va a ser menor, en total que J tiene que ser menor a la distancia total recorrida. Es decir, que si comenzamos con J con un valor igual a I, vamos a terminar en J con un valor de I más CA de I. Esto va a ser la distancia total recorrida por este vehículo.
Y aquí simplemente tenemos que aumentar J. Lo único que hay que hacer, pues, es cambiar el valor de el... Perdón. Tenemos que ir cambiando el valor de esta matriz. Ahora, de nuevo, así como accedíamos a cada uno de estos vectores a través de una función la cual nos daba las condiciones de frontera periódicas, pues vamos a tener que hacer una de estas funciones para acceder al flujo, pero con condiciones periódicas, con condiciones de frontera periódicas. Entonces, simplemente me voy a copiar aquí y voy a poner aquí referencia al flujo con fronteras. Y la única diferencia es que esto va a ser el flujo. A ver, aquí creo que me equivoqué de... Ah, no. A ver, no sé muy bien de qué se está quejando. No es por el ampersand que pusiste al lado de, no, de No, boli. esto lo único que me está diciendo es que esto va a devolver una referencia. Ah, Pero sí ah, veo que cuando se lo quito, funciona. Cuando lo pongo, no funciona. Creo que se está quejando de que esta no la he inicializado. O sea, en ninguna parte del código he puesto algo que inicialice el valor de este vector. Entonces, a ver, supongo que podemos poner algo que inicialice ese vector. Vamos a asignarle puros valores flujo falso. Ok, no sigue funcionando, pero ahorita vamos a ver por qué. Bueno, solamente antes de terminar esto, quiero asegurarme de que también a la hora de que, a ver, aquí también tendríamos que asegurarnos de que esta cosa que vaya a hacer el flujo, tenemos que borrarla igual antes de mover todos los vehículos. Y ahora sí ando intrigado de por qué esto no está funcionando. A ver, déjenme ver mi acordeón de por qué no está funcionando. Yo esto lo tenía dentro de mi código que tengo aquí. Lo tenía implementado acá, aquí. No parece que esté haciendo nada diferente.
Si no parece que esté haciendo nada diferente, lo único que le había puesto aquí de diferente era este no except, pero no cambia nada. Ahora sí estoy perturbado de por qué esto no funciona. No sé, ¿alguien tiene ideas de por qué esto no está funcionando? La verdad es que no me lo esperaba. Los únicos cambios que hemos hecho es agregar ese ahí para agregar la periodicidad y declararlo arriba, ¿verdad? Solo esos dos Sí, cositas. sí, y Y estoy ese se ve devolviendo igual. una matriz, un vector tal como todos los demás. O sea, estoy haciendo Sí, exactamente lo mismo que antes. se ve igualito. Puedo hasta incluso simplificarlo. Digo, todas estas tienen el mismo tamaño, pero me extraña mucho porque la única diferencia es el... Esto es un flujo de un vector de booleanos, mientras que aquí tenía como mi propio tipo de dato. Mm, A ver, voy a buscar directamente el error en Google, a ver si me lleva a Stack Overflow. A ver, aquí dice algo. Oye, y en general, ¿cuánto tiempo tardas revisando en foros? O sea, es que son cosas como medio raras, ¿no? Sí, fíjate que este no me lo esperaba para nada, porque como ya lo había implementado, diría, pues es fácil y trivial. Ahí está como una cuestión de malas prácticas que tengo yo, pero que a veces como que me es fácil que con los intérpretes pues pruebas la pequeña unidad que vas probando, como la funcioncita que hace y falla y el intérprete te dice acá, bueno, tienes que compilar, pero es como Pero es que difícil esto no es un hacerlo error de, pedacitos. de intérprete ni nada, sino es un error de compilador. O sea, lo que estoy haciendo no Ajá, es algo está legal. raro. Entonces, quiero saber por qué no es legal. Eso está raro, ¿no? Porque a lo mejor A ver, ¿qué dice aquí? Referencia. este tipo de cosas Vamos, cambian de acuerdo a algo
A ver, a ver, a ver. Ok. La verdad, no me lo esperaba, pero de nuevo, déjenme arreglarlo rápidamente. Lo que voy a hacer es ver mi implementación de referencia y ver qué está pasando. Eh, entonces, ok, yo aquí tengo unas cuantas definiciones que voy a utilizar. Así como aquí habíamos definido que había este tipo de variable que se llama CA-cell, podemos definir una para el flujo. Ah, creo que ya sé qué está pasando. Creo que ya sé qué está pasando. Que no podemos utilizar. No podemos utilizar booleanos para esta. Para este flujo. ¿Ya? Fíjense que acabo de arreglar el error. ¿Qué estaba pasando? Que no sé por qué no puede devolver booleanos cuando se hace de esta manera, pero utilizando un tipo de dato que no es booleano, que es char, ahora sí funciona. O sea, si le pongo aquí que quiero que utilice un bool, me aparece el error. Pero si lo cambio a un char, ya no aparece el error. Entonces está un poco raro, pero lo que entiendo es que por algún motivo hacer una función que devuelva una referencia booleana no funciona bien. Y bueno, ok, entonces voy a aprovechar para cambiar esto a que ahora asigne todo el CFlow a que no hay flujo y que en la parte de donde hace el movimiento también haga lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué hacemos aquí para llenar el vector de flujo? Bueno, pues solamente tenemos que agarrar y llenar desde la posición J. Según yo, esto lo tengo aquí en Move, dentro de mi implementación de referencia. Ya voy a utilizar más esta implementación de referencia para que no vuelva a pasar errores. Entonces, tenemos que por cada posición J del vector de flujo, tenemos que decirle que si hay movimiento. Entonces voy a asignarle aquí el valor isFlow en la posición J. Entonces esto nos va a dar lugar a otra matriz que va a ser la que lleve el conteo del flujo. Y bueno, esta matriz pues ya directamente desde... A ver, ¿dónde lo ponemos? Ok, voy a ponerla por aquí.
en el último paso lo que voy a hacer es que voy a añadirle el valor de el vector de flujo. Ok, y entonces ya tenemos todo. Ahora lo que podríamos hacer sería, bueno, para verificar antes que nada que todo esto está bien, una cosa que podríamos hacer sería, aparte de dibujar el tráfico, sería dibujar directamente el flujo. Entonces, eso lo podríamos hacer creando una función que sea muy similar a esta, pero lo que va a hacer es dibujar el flujo, ¿no? Y la única diferencia es que en vez de basarse en CA History, se va a basar en CA Flow History. Y aquí vamos a decir que grafica el flujo. Compilo y luego ya para verificar que esto está funcionando bien, voy a pedirle aquí que aparte de dibujarme el tráfico, me dibuje el flujo. Y a ver qué produce. Vamos a ver aquí. Y, oh sorpresa, ya tenemos tanto la imagen del tráfico como la imagen del flujo. Pero chéquense que creo que no agarré la mejor paleta de colores para el flujo. Se puede mejorar. Para que se vea mejor, podríamos hacer que aquí directamente nos preguntamos. Ya sé, ya sé. Para dibujar estas, solamente déjenme definir dos colores. Color black y color. Entonces el color negro va a ser, se va a construir con puros ceros y el blanco con el valor máximo que puede tener el color. Entonces ahora, en vez de poner esto, podríamos poner algo así como si en esta celda hubo flujo, entonces vamos a dibujar en el canvas el color blanco. En el caso contrario, dibujamos el color negro. Y creo que así nos quedaría un poquito mejor esta imagen. Y ahora sí, ya podemos visualizar el flujo, pero mucho mejor. Entonces, esto es la matriz de flujo y al otro lado tenemos la matriz que nos muestra el estado. ¿Dudas sobre esto? No, Ok. Y bueno, ¿para qué queríamos todo esto? Pues a final de cuentas lo que necesitamos es medir cuál es según lo que nos muestran aquí. Entonces lo que vamos a tener que hacer es agarrar esta matriz de flujo e ir haciendo una suma verticalmente para obtener cuál es el flujo en cada una de las casillas. Entonces, detectado por cada casilla, o sea, el flujo promediado en el tiempo, podemos también tener el flujo promediado en el espacio y
ya tendríamos el flujo total de todo este automata celular. Y bueno, entonces para hacer el cálculo de esto, podemos crear una nueva función. Esta ya va a ser, creo que, la última función que vamos a escribir por ahora. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es que se llame measure flow. Y bueno, le vamos a tener que indicar que mida el flujo en una cierta posición que vamos a llamar pos. Perdón. Es que acaba de llegar mi gato. ¿Qué va a decir? Ok, entonces podemos medir el flujo sobre cada casilla, y lo que vamos a tener que hacer es primero hacer esta medición en el tiempo. Entonces, si queremos calcular el flujo en una cierta casilla dada en una posición, pues tendríamos que recorrer esto de j igual a 0 con j menor que todo el tamaño. No, perdón. J menor al número total de iteraciones que hubo. Entonces sería CA flow J más. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es el procedimiento de ir sumando y promediando cada una de las columnas. Entonces, digamos que pos es digamos, la columna en la cual nos fijamos. Por ejemplo, aquí sería esto con pos igual a 2, perdón, porque los índices empiezan en 0. Entonces, fijándonos en la posición 2, pues podemos entonces calcular cuál es el promedio del flujo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues solamente tenemos que hacer la suma desde el tiempo inicial hasta el tiempo final y promediamos. Esto no es nada más que hacer lo siguiente. Una vez escogido esta posición, vamos a ir aquí a declarar una variable que se va a llamar flow. Inicialmente comienza con un valor de 0.0, y después lo que va pasando es que flow va a cambiar de valor en función con lo que se encuentre en esta matriz en la posición. A ver, aquí sería J. Aquí nada más recuerden que por la manera en que estamos almacenando estos vectores y luego los estamos almacenando en una matriz, nada más voy a recalcar el hecho de que cuando nos movemos hacia acá, estamos avanzando en la dirección del tiempo dada por i, y cuando nos movemos hacia acá, estamos avanzando en la posición dada por j. Entonces, vamos a decir que i representa tiempo y esto representa posición.
hecho, ya cuando lo veo así, me doy cuenta de que aquí me equivoqué. En vez de poner J, debí haber puesto I, porque es lo que itera en el tiempo. Pero, ok. Entonces ya tenemos ahora la medición del flujo para una casilla en particular. Al final, esto va a ser una medición del flujo en una posición muy específica. Y al final, ya lo último que deberíamos hacer, después de sumar todo lo que hemos encontrado en la casilla de flujo, sería devolver este mismo flujo dividido entre este tamaño, el tamaño de toda la historia, que vamos a sacar con cuidado porque aquí tenemos que declararlo como hacer la conversión a un double. Y entonces ya con esto tenemos el flujo en una posición dada. Y de nuevo, pues podemos construir otra función. Perdón, esta no era la última. Que ahora sí sea measure flow. Y bueno, este ya sería el flujo general. Y lo que haría sería, ahora sí, recorrer esto con el índice J, que representa cada columna. Entonces déjenme que pongo aquí average flow. Igual va a empezar en 0.0. Y durante cada paso en el tiempo vamos a estar sumándole a este average flow lo que sea que nos dé de resultado esta función. Y por último, pues vamos a devolver cuál es este flujo dividido, bueno, para promediar, entre el tamaño. Entonces ya ahora tenemos todas las funciones necesarias. Vamos a asegurarnos de que esto está funcionando bien. Solamente le voy a pedir aquí que después de simular todo esto, me muestre el flujo promedio. Y de nuevo ya podemos compilar y ver si funciona. Ok, ya tenemos una medida del flujo. Entonces, ya como que nos empieza a salir, ya empieza a funcionar. Dígame si hay dudas en este paso, en algo de todo lo que he hecho ahorita, porque ya solamente voy a dejarlo como más bonito, para que, o sea, voy a hacer unas cuantas funciones auxiliares y justo cuando termine ya vamos a empezar a implementarlo con el binding a matemática. No hay dudas aquí entonces, ¿no? Por mí no. No, igual. Ok. Bueno, entonces aquí solamente ya voy a hacer por último una función que se llame evolve, que va a recibir un argumento eh, que va a ser el número de iteraciones que queremos iterar esto, y solamente va a ser un atajo a esto que estoy haciendo aquí. Entonces lo único que hice aquí fue crear esta función evolve que me va a permitir, en vez de poner todo esto que tenía aquí abajo, me va a permitir poner celular automata
punto evolve. Ya, directamente aquí podemos ponerlo a evolucionar 500 pasos. Entonces, chéquense que ahora la interfaz del programa está súper simple, porque desde el main se entiende perfectamente qué estamos haciendo. Estamos creando un autómata celular circular con todos estos parámetros. Estamos haciéndolo evolucionar y estamos primero dibujando el tráfico, luego la matriz de flujo y luego estamos mostrando nuestra medición del flujo total. Entonces ya nos queda como una interfaz simplona para manejar todo lo que hemos programado. Hasta aquí todo bien, supongo. Okay. Vale. Ahora se puede extender de muchas maneras, pero vamos a dejarlo así mientras. Y ahora la idea va a ser tratar de buscar una manera de que esto se comunique con matemática para poder ejecutarlo desde el propio matemática, ¿no? Entonces, el proyecto que ya tengo aquí, pues, tiene... Bueno, voy a limpiarlo un poquito. Voy a limpiar estos archivos BMP que me ha generado. Y ya, ese es el proyecto que tengo. Solamente tengo un archivo que se llama main y las bibliotecas del BMP Plotter. Y para hacer lo que vamos a hacer justo ahora, vamos a necesitar dos cosas. Primero, vamos a necesitar un archivo que es un archivo de algo que se llama código pegamento. Es un código que se va a encargar de pegar la conexión de C con la conexión de matemática. Entonces, déjenme mostrarles cómo es más o menos este archivo pegamento. Ok, este archivo pegamento, perdón, se va a llamar, vamos, glue code, para indicar que es código pegamento. Entonces, bueno, aquí es como es un archivo que ya tenía desde antes, tiene muchas cosas, pero lo que les quiero mostrar es como la estructura básica. Este código pegamento, lo que nos va bueno, lo que vamos a tener que poner aquí es cómo vamos a llamar la función desde matemática y qué función está ejecutando. Por ejemplo, aquí dentro de nuestro código, esta parte de aquí ya la podríamos incluso como comenzar a... Y esto lo podremos meter dentro de otro encabezado al cual voy a llamar vamos a llamar celular autómata. Ok, y aquí en este celular autómata voy a aventar todo el código que hemos programado hasta ahora. Que ya es bastante. Y entonces ahora ya tenemos todo lo que hace el automata celular dentro de un solo archivo y el main nos ha quedado muy limpio.
Una cosa con los archivos de encabezado es que por lo general dejar el un using namespace en un archivo de encabezado. Entonces, esto va a causar que cuando lo quiten, les va a aparecer todo esto en rojo. Y entonces, lo más recomendable es... El estándar es no poner using namespace estándar en los encabezados. Ajá. Y entonces tengo que reescribir todos lo que estándar trae, ¿no? Y esto tiene un motivo, que es que, bueno, para un proyecto pequeño como este, pues realmente daría lo mismo. Pero no es buena práctica porque si tú pones un encabezado que ya tiene un using namespace, cada vez que incluyas ese encabezado, vas a estar cambiándote al namespace estándar. Lo cual, o sea, no está del todo mal, pero llega a pasar lo siguiente, que es que si tú tienes otra biblioteca que utiliza el mismo nombre, ahí vas a tener un problema. Sí, de hecho, todo el tiempo habría que eh, tener cuidado de hacer eso, pero no, el editor no lo puede hacer automático, ¿verdad? Algo así como que busques vector y reemplace estándar vector std puntos. Seguro que sí, Lion sí lo puede hacer. Sí, es lo que estoy viendo, pero no me adapto todavía bien, no me sé los shortcuts, pero en algún Sí. momento. Y bueno, ya en este ya podemos poner el using namespace. Y ya, o sea, nuestro programa debería compilar como antes, sin problema, y ya está, ¿no? Esto lo acabo de hacer solamente para ya dejar el archivo main un poquito más limpio. Y separar la parte que tiene la implementación del automata celular con la parte donde vamos a manejarlo, por así decirlo. Y bueno, ya una vez que estamos aquí, pues podemos crear unas cuantas funciones para manejar el automata celular desde matemática. O sea, lo que vamos a tener que hacer ahora es definir cómo va a ser este código pegamento que va a conectar ambos lenguajes. Para ello, voy a agregar aquí el archivo con la extensión .tm, o sea, el código pegamento, solamente para poderlo editar desde aquí. Bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues necesitamos una función que nos permita crear el automata celular. Perdónenme por lo que voy a hacer, porque de plano está algo feo. Pero lo que voy a hacer es declarar una variable global que va a tener el automata celular. Esta variable global va a ser un puntero que por defecto no va a estar inicializado. Ahorita va a ser un poco más claro por qué esto es útil. Entonces, cuando vayamos a crear la función una función para que cree el automata celular, por ejemplo, create CA, pues aquí le vamos a poner como argumentos todo lo que teníamos en el otro. De hecho, que incluso lo podemos copiar. Ok, entonces ya acabo de copiar como los argumentos. Y lo único que va a hacer esto es que... Bueno, primero déjenme que le pregunto. Si Celular Automata no es nulo, es decir, que si este puntero ya ha sido asignado, vamos a pedirle primero que
que borre este autómata celular. Y el siguiente paso, que nos cree uno nuevo. Con todos estos parámetros que tenemos aquí. Y ya, esto solamente va a crear el autómata celular y le va a asignar ciertos parámetros. Ahora, dentro del código pegamento, podríamos entonces agarrar y... espérame. Como estos son funciones, déjenme cambiar la anotación a underscore. Ok, entonces ahora dentro del código pegamento podemos crear una referencia a esta función y definir cómo se va a llamar desde matemática. Entonces, aquí solamente he puesto la referencia a la función createCA y aquí estoy poniendo cómo es que esto se va a llamar desde matemática. Vemos que desde matemática le estamos poniendo el nombre de la función, todos los posibles parámetros y le estamos dando el nombre de los argumentos y los tipos de los argumentos. Y también estamos indicando que el tipo de dato que va a devolver vamos a poner manualmente. ¿Y hay dudas? Los veo un poco confundidos, ¿no? No, Yo sí, en tu código pegamento. Es que voy lenta, y es difícil estar en una sola compu haciendo dos cosas. Sí, O sea, viendo lo que tú haces y estar en el código escribiendo. Ya mejor a te estoy ver, poniendo atención y ya después lo paso. avienten las preguntas. ¿Hola? Preguntas, no. Ah, claro, pero voy lento escribiendo. Ok. No, de todas maneras les voy a ir pasando Yo todo sí, esto. perdón, es que mi internet como que se detiene de repente y me quedo pausado. Pero tengo Ajá. preguntas sobre tu código pegamento, nada más. Si me puedes explicar de nuevo, no terminé de entender los argumentos. O sea, es literalmente decirle qué tipo de, o sea, para la computadora o es para el usuario, los de argumentos que aparece, los tipos de Ok. argumentos. Esto. ¿Te refieres No, a... más bien el de, o sea, esos son los tipos que matemática lee Sí. o son, ok, solo quiero saber eso. A ver. Ok, estamos aquí en esta parte del código pegamento. Tu pregunta es o sea, ¿qué son estas cosas? Mi pregunta era si matemática, o sea, por ejemplo, bueno, no, aquí es igual. En Python, por ejemplo, ¿no? Integer, matemática lee integer, así, real, eso para el tipo de dato. Sí, o sea, en vez de trabajar con tantos tipos de datos como C, tiene un tipo de dato que es integer, otro que es en número real, y la cosa es que, bueno, matemática lo define así porque internamente los números los almacena con precisión arbitraria, entonces necesita, solamente necesita hacer la distinción entre si es integer o real. O sea, si es entero o real. Ok, Y, ok. pero de nuevo sigo un poco confundido con tu pregunta. No, perdón, tal vez se detuvo el audio, no sé. Mi pregunta era esa, básicamente, porque me confundía que dijera real e integer en el tipo de argumento. Yo quería saber si era el tipo de argumento que matemática está leyendo o lo que C++ está entregando o qué. Ah, ok. Lo que yo entiendo es que tú le indicas que las variables que son size, Bmax, density, que en matemática las lea como que, mira, size es esta variable en matemática, Bmax es Sí, esta variable en matemática. Pero sí. ya me queda claro. Tengo que tener cuidado de que los tipos coincidan. Es decir, size dentro del código de C++ es un entero.
Bueno, aquí es un Sí. entero sin signo, pero sigue siendo un entero. Entonces, para matemática, corresponde al tipo de dato entero. Density es un double para C++, pero para matemática va a ser un real. Oh, espérame, ¿qué acabo de hacer aquí? Size. Ay, aquí los tengo al revés. Entonces, ok, size corresponde a esto aquí. Density, que es un real, corresponde a este aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de matemática, que comentas que tiene como un tamaño arbitrario asignado, y me imagino que por eso no hay tanto problema de, Ajá. de las variables. Con otro lenguaje sí habría problema para hacer que coincidan los tamaños con lo que, digamos, que declaras en matemática y en C++, usando otro lenguaje. Depende del lenguaje. O sea, si tu lenguaje está corriendo sobre una máquina virtual, es posible que tenga ya implementado un tipo de datos de precisión arbitraria. Y lo que me refiero con precisión arbitraria es que, bueno, ya sabes que en C++ tienes el límite de que el número más grande que puede representar con 64 bits sería este. Pero matemática, o sea, este sería el número entero más grande que puedes representar en un programa simplón hecho en C++ utilizando estos tipos básicos. Pero matemática utiliza internamente una biblioteca que se llama GMP. GMP C++. Aquí está, GNU Multiprecision Library. Voy a buscarla así. Entonces, matemática internamente utiliza esta biblioteca que básicamente le permite que no tenga que estar limitado por el tamaño de los tipos básicos, sino que puede representar números de precisión arbitraria utilizando más espacio en la memoria, más espacio del que ocupan los tipos básicos. Por ejemplo, matemática no tiene problema en calcularte, a ver, no, 20 factorial es muy pequeño, 30 factorial. Esto ya desde C++ no se podría hacer, porque este número es demasiado grande. Sin embargo, para matemática no es problema, porque cuenta con esta biblioteca de precisión arbitraria. Entonces, pues tiene sus propios tipos de datos. Si nosotros agarramos todo esto y le preguntamos a matemática qué tipo de dato es, te responde, es un entero. Y por entero, pues ya está incluyendo que puede ser positivo, negativo, y no tiene estas restricciones de tamaño que tiene C++. Oye, con HIT preguntas el tipo de objeto que tienes en matemática, entonces. Ok, hay dos maneras. A ver, depende. Supongamos que tenemos una lista que es 2, 5, 8, 0. Entonces tú puedes ver el tipo de objeto que es con head y te da que es del tipo lista, o puedes poner full form para que te lo muestre tal como es. O sea, en matemática tiene muchas abreviaciones, pero Ya. en realidad es un lenguaje súper simple, porque todo se reduce a aplicación de funciones. Sí, sí, sí. Entonces, lo que aquí vemos como lista, en realidad no es más que una función con los argumentos 2, 5, 8, 0. Y la función tiene este encabezado llamado lista. Ahora, si le ponemos un número en full form, ahí sí ya no te va a mostrar nada diferente, pero sigue manteniendo
el encabezado de que es un número entero. Qué chistoso, ¿no? Pero nada más era una duda. Sí. Ok. Entonces, bueno, la idea va a ser que vamos a ir construyendo el código pegamento de tal manera que coincida exactamente con cómo van los argumentos en esta función de createCA. Entonces aquí va size, density, bmax, entonces size, density, max, randprop y initb. Pues ahí está. Ya tenemos un buen código pegamento para esta función de createCA. Ya se nos acabó el tiempo, pero más o menos les adelanto lo que vamos a hacer. Ahora, con este código pegamento, Matemática nos puede crear una versión de C++ de lo que viene representado por este código pegamento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues solamente tenemos que ir al directorio de instalación de Matemática. Aquí está en archivos de programa, Wolfram Research. En Linux está en User, Local, Matemática. Y nos vamos aquí a archivos del sistema, links, y pueden irse hasta aquí abajo donde dice matlink. Matlink es el sistema que tiene Matemática para conectar programas a C++. Entonces, dentro de esta carpeta está aquí la que se llama Compiler Additions, y dentro de Compiler Additions está este programita que se llama mprep. Entonces, ahora para hacer este ejemplo así muy rápidamente, voy a copiar este mprep aquí para mostrarles en muy pocos pasos cómo se utiliza. Voy a cambiar aquí a este directorio y entonces ya podría llamar directamente a mprep. ¿Y qué pasa aquí? Ah, perdón. Ahí está. ¿No? Entonces, mprep lo que va a hacer es que nosotros le damos el archivo de glue code de entrada, pues nos debería producir una versión en C++ de este código pegamento. Para ello le tenemos que poner la opción de salida y vamos a poner gluecode.cpp. Y chéquense que ahorita ya nos acaba de salir un archivo de C++ que contiene todas las conversiones necesarias para que Matemática y nuestro programa se entiendan. Entonces aquí ya tiene la función que hemos definido y tiene todo lo necesario para que a la hora de que compilemos ya se combine bien con Matemática. Entonces todo esto nos lo genera automáticamente este programita que se llama mprep a partir del código pegamento. Entonces ya en la siguiente clase, ya ahora sí les voy a enseñar cómo decirle al compilador dónde va a encontrar los archivos para compilar con Matemática, y vamos a utilizar ya este archivo de código pegamento que hemos generado para directamente establecer cómo se van a llamar las funciones que hemos escrito aquí en C++. Y ya, esto sería todo por hoy. ¿Dudas, comentarios? No, bueno, voy a tratar de replicar. Es que más o menos te voy siguiendo un poco acá. Nada más. Me imagino que matemática tiene un manual. Para Sí, esta- si quieres encontrar cómo hacer esto, es matlink
tutorial. Ah, ok. Y un antiguo. Entonces puedes iniciar con cosas más sencillas para probar, por ejemplo, y bueno, voy a tratar de hacer eso, ¿no? Una función más básica como... Bueno, de hecho, si... Ok. Es que nada más déjenme que encuentre dónde está dentro de la documentación. Ah, aquí está. Referencia. Aquí puedes encontrar toda la referencia de cómo utilizar Matlink, pero de hecho, incluso dentro del directorio de Matlink, está aquí la documentación y además pueden encontrar unos cuantos ejemplos de Te lo funciones que comento porque estamos en Linux, me parece que Hermosilla y yo, y me imagino que ha de cambiar que invocas al ejecutable que está en otro lado, pero es lo mismo, ¿no? es exactamente lo mismo. De hecho, también les voy a enseñar cómo hacer un makefile para que puedas hacer esto automáticamente. Nada más les voy a dejar el enlace aquí de Matlink. Muy bien, muy bien. Y pues nada más comentarte que aquí hay ejemplitos de cómo crear una función así mucho más fácil. Por ejemplo, aquí este es una función que suma dos números Sí, ándale, esa era mi idea. y aquí te muestra el código pegamento con el cual declarar esta función. Oye, entonces, Matlink es solo para, es que me confundí por los ejemplos, ¿solo para C++ o es para cualquier Solamente otro? para hacer matemática tiene otros links que, por ejemplo, Ah, ok, ok. tiene JLink, que es para Java. Ya lo he utilizado y sí funciona bastante bien. Tiene NetLink para comunicarte con programas hechos en la plataforma Sí, .NET. O sea, tiene todo un montón de links que a diferentes lenguajes o- hasta Amazon Web Service, mira, qué Sí, chistoso. sí, sí. Está bueno, tiene ¿no? uno para R. Eso Sí, se lo de hecho lo vi, pero como dices tú, usa un intérprete que viene por default y pues siempre está fuera de actualización. Entonces le tienes que apuntar al pad. Pero eso con calma. Eso es lo de menos, o sea, de hecho, yo pienso que lo bueno es que incluye un intérprete por si no tienes ninguno instalado, pero te permite conectarte a otro intérprete que tengas instalado. Hay incluso un link con Python. Pero ese No, viene, no de lo veo hecho, aquí. pero sí está en el notebook, es luego hasta arriba te dice. Sí. Entonces, bueno, digamos que la idea básica es que tienen un montón de links para conectarlo. Eh, y bueno, ya como comentario extra, si ustedes lo quisieran hacer en Python, por ejemplo, en vez de en matemática, pues el procedimiento sería algo similar, solamente que con las particularidades de cada lenguaje. Entonces, por ejemplo, para Python, aquí les muestra así como hacer un pequeño módulo que va a hacer va a implementar una función, pero en C++, ¿no? Y aquí les muestra cómo, por ejemplo, se tiene que hacer esta función, cómo convertir los datos desde Python a C++ y viceversa. Siempre cuando conecten varios lenguajes, pues van a tener que hacer un procedimiento similar, en el cual tienen que definir cierto código pegamento que se va a encargar pues, de configurar un lenguaje para ser llamado desde otro. Pero en esencia es básicamente lo mismo, solamente que Python como tal no tiene un archivo que contiene todo el código pegamento, sino que el código pegamento lo vas escribiendo dentro de C++. Y esa es la única diferencia, pero en esencia es el mismo procedimiento. Igual para los demás lenguajes, como ya sea R, por ejemplo, si buscan R, C++,
módulo, de seguro encuentran, Yo lo uso al revés, es más fácil al revés, ¿no? o sea, Porque, llamar R desde C++, o no, cómo. llamarse más desde R, pues. Es Por que, eso, es por eso. que, es que, bueno, sí, ahí está bien explicado. Sí. Fíjate, le añades un encabezado que es RCPP y Ujú. ese te traduce automáticamente los tipos. Es lo mismo, pues. Es lo mismo, sí. El encabezado es el código pegamento y R ya tiene una manera de conectarse Sí, al sistema. ahí está, está bastante curioso que cómo maneja las listas C++, ¿no? Porque, pues como tal, no tienes un tipo de datos de listas estructuradas, que son los data frames, ¿no? Que eso es lo que estaba, Que que te decía. depende, porque en la biblioteca estándar hay muchos tipos de estructuras de datos implementadas. Por ejemplo, a lo mejor no te gusta el vector, pero puedes, por ejemplo, tener un diccionario con HashMap, y estos son cosas que ya están dentro de la biblioteca estándar. Entonces, seguramente hay algo que se mapea directamente a lo que tú utilizas en R, Sí, pero tienes que buscarle. sí. Pero así como tal una matriz no hay. También eso luego, ya viste lo que pasa cuando tienes como un vector de vectores, ¿no? Sí, Que luego sí es un poco complicado no tener métodos para matrices, pero bueno, pero eso bueno, sí, siempre sí, pueden utilizar. eh, lo bueno de C++ es que tiene muchas bibliotecas, entonces tan solo poner C++, Matrix, y ya. Library, y ya les va a aventar algo. Y por Mira, ejemplo, esa es muy buena. Armadillo, que es una biblioteca muy completa, pero incluso podrían buscar algo más ligero que sea header only, y aquí les van a salir un montón de pequeños proyectos. Yo la verdad, siempre que hay una versión de una biblioteca que sea header only, la prefiero ¿Por qué eso? ¿Por qué? porque va a ser más fácil incluirla en el proyecto, solamente es un encabezado. Y cuando tienes, por ejemplo, toda una librería como Armadillo, ¿cómo la cargas? El problema, ok, si tuviera una biblioteca como Armadillo, Ajá. em, tengo de dos. O sea, si estoy en Linux, pues ya solamente tengo que instalar Armadillo -dev, que ha de ser el nombre del paquete que tiene los archivos de desarrollo, o sea, las bibliotecas. Pero si estoy en Windows, pues tendría que descargar y, por ejemplo, Armarla, ¿no? aquí al parecer para Windows ya proveen un paquete con archivos precompilados. Entonces, desde Visual Studio solamente tendría que añadir las bibliotecas que ya están precompiladas y añadir la dirección del archivo del encabezado y ya. Ya. Mientras que, como les decía, solamente tienen que instalar los paquetes de desarrollo y ya pueden compilar simplemente diciéndole al compilador pues que- qué biblioteca quieren utilizar. Ya. A ver si nos Entonces, da tiempo de ver algo de cómputo con matrices, porque pues es bien útil, ¿no? sí, No sé la si verdad sí. te da tiempo. Pero La verdad después, sí. Aunque yo creo o que para CUDA o algo así, no sé. Lo que tú puedas ver estaría chido. CUDA, el problema es que para CUDA necesitas una tarjeta gráfica NVIDIA. Sí, pues, bueno, lo que se Eh, pueda. Que sea como de lo nuevo, pues. Ya luego vemos. Quizá podremos ver un poco OpenCL, que ya no es específico de NVIDIA. Eh, sí, quizá sería buena idea. Lo Yo una dejamos vez pendiente a ver si... le puse CUDA a mi generador de fractales. Sí, era como un aumento de rendimiento bastante chido. Pero aún así tenía sus problemas, como por ejemplo que cada vez que mandabas una orden o sea,
un batch de cómputos para que hiciera CUDA, tenías que tener cuidado de no enviar demasiados de tal manera que usara todos los núcleos de la tarjeta gráfica y eso te provocaba un crash del driver gráfico. Es que yo me acuerdo que cuando intentamos ganar la segunda vez, quisiste meterle a la tarjeta regresiones. Obviamente ya hay paquetes que lo hacen mucho más manejable, pero no sé si tú seguiste haciendo cosas de esas. La verdad es que, mira, programar en CUDA es complicado. Si programar en C++ ya te parece complicado de por sí, programar en CUDA es más complicado aún. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que si vas a usar CUDA, pues utilízalo directamente con una biblioteca que ya tenga las funciones que tú quieras utilizar implementadas. Por ejemplo, aquí Matemática ya tiene el CUDA Link y CUDA Link Ah, oye, tiene, eso. A ver, espérate, se me ocurre una cosa. No, más arriba. Está ahí una convolución arriba, ¿no? sí, o sea, tiene un montón de funciones Fíjate, que, que ya puede hacer en la tarjeta gráfica directamente. porque ay, me gustaría hacer a pie lo de una red neuronal convolucional. Bueno, no a pie, pero con matemática, una convolucional. Si Es- podemos hacer eso, estaría súper bien. Eso es Súper. fácil. Sí, De hecho, claro, pues, pero siquiera lo que tienes que manejar a nivel de CUDA. Lo puedes manejar a nivel del diseño de la red neuronal y esto automáticamente corre en la GPU. podríamos ver eso. Pero es que la convolucional está chido el trasfondo de matemático, pues, de que generas convoluciones de la imagen para Sí, tener features nuevos. O sea, como una ingeniería de features, pues, que ya sí, sí, está sí. atrás. O sea, me Entiendo gustaría, a lo que te refieres. Sí, sí, podemos verlo como un podemos ver ejemplo algo de eso, ¿no? en Estaría ciencia de padre. datos. Porque en series de tiempo, tú sabes que cuando tu varianza y tus otros momentos dependen del tiempo, ya reventó cualquier cosa que quieras hacer. Entonces necesitas sacar features de las correlaciones temporales, ¿no? Ujú. Y yo realmente nunca he tenido un proyecto para hacer algo así, pero pues esto como que podría ser algo que vale la pena, ¿no? Bueno, no sé, Pues sí, ¿qué sacamos de esto? pues sí, no, no estaría mal. Y ¿Tú has al menos hecho algo de aquí, eso? ¿qué? ¿Tú has hecho algo de eso? De hacer un modelo entrenado con features que generas con transformaciones que, por ejemplo, usan estas cosas. ¿O tú No, tienes ya tu serie de tiempo? de hecho, mira, así en corto te diré, de redes neuronales, fíjate que no hay nada que encuentre aplicable a lo que estoy haciendo. Más que nada porque eh, son cajas negras. Te sirve si tú quieres fijarte en el resultado, pero si lo que te interesa ¿Tú es quieres qué hacer está un modelo casi, cuasi analítico? ¿Qué quieres hacer? no un ¿Por qué modelo quieres? analítico, un modelo que no sea una caja negra, porque en finanzas como ¿Por qué no se hace? aparte de Todos las me ganancias despido. tienes que explicar el riesgo, entonces tener una caja negra te impide evaluar el nivel de riesgo. Oye, ¿y no has usado el Random Forest para eso? Es buena idea, no es un modelo, o sea, es un buen modelo, pues, y las salidas se pueden entender con correlaciones parciales. Sí, o sea, podría ser, pero Porque, o sea, ¿qué estás usando? más Pequeñas en el regresiones. aspecto de programación genética y de Ah, hacer una ya. regresión simbólica. O sea, tú generas como funciones, así muchas, y las que van sobreviviendo te las vas quedando o algo así. Sí, básicamente. Ya. Y las funciones las genero a partir de una gramática que describe un lenguaje. Y entonces lo que hago es una optimización simbólica. Pero la ventaja es que una vez que ya tengo la función, puedo caracterizar completamente cómo está operando sobre mis datos y qué está haciendo y deja de ser una caja negra. Y No, sí está bien lo no bueno es tener que caja. puedo
puedo evaluarla, o sea, puedo evaluar el riesgo que genera esa estrategia y entonces puedo hacer el cálculo del Sharpe Ratio, que es básicamente cómo se compara el exceso de ganancias con respecto a la volatilidad. Ya. Oye, ¿y esa métrica que usaban para calcular el riesgo que se basaba en el espacio de momentos, la sigue